Bueno, hablaremos sobre la ecuación de la conducción de calor con generación. Descripción de la conducción de calor estacionaria, transitoria unidimensional. Los problemas de transferencia de calor se clasifican como estacionarios o transitorios. El término estacionario implica que no hay cambio con el tiempo en cualquier punto dentro del medio. La temperatura y el flujo de calor permanecen inalterados con el transcurso del tiempo, durante la transferencia de calor estacionaria a través de un medio en cualquier ubicación. El término transitorio implica la variación con el tiempo o dependencia respecto al tiempo. Durante la transferencia de calor transitoria, la temperatura normalmente varía tanto con el tiempo como con la posición. Entonces aquí tenemos una imagen que nos describe tanto el régimen transitorio como el estacionario. Entonces vemos dos placas y hay una que se observa que está a las 2 pm, tiene 15 y 7 grados Celsius, la otra a las 5 pm. Entonces, con el régimen transitorio, la temperatura varía con el tiempo. Entonces, vemos que ya a las 5 la temperatura ha cambiado, a diferencia del estacionario, que se ha mantenido de las 2 a las 5 pm. Se dice que un problema de transferencia de calor es unidimensional si la temperatura en el medio varía en una sola dirección y el calor se transfiere en esa misma dirección. La variación de temperatura y la transferencia de calor en otras direcciones es despreciable o cero. Entonces tenemos una imagen de una ventana de una casa y vemos que esta apunta es perpendicular hacia la ventana y el resto es despreciable. La razón de transferencia de calor a través de un medio en una dirección específica es proporcional a la diferencia de temperatura entre uno y otros lados del medio y el área perpendicular a la dirección de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional a la distancia de esa dirección. Esto se expresa en forma diferencial por la ley de Fourier de la conducción de calor en forma unidimensional. Entonces tenemos la conducción de calor es igual a la conductividad térmica del material sobre el gradiente de temperatura y pues esto se expresa en vatios. En un medio a través del cual se transfiere calor puede tenerse la conversión de energía mecánica, eléctrica, nuclear o química en calor. Aquí ya se habla de la conducción con generación de calor. En el análisis de la conducción de calor, estos procesos de conversión son caracterizados como generación de calor, que es un proceso volumétrico que ocurre en todo el medio. La velocidad de generación en un medio suele especificarse por unidad de volumen y se denota con E.gen, cuya unidad es vatio metro cúbico o BTU por convertida por pies cúbicos. La velocidad de generación de calor en un medio puede variar con el tiempo y con la posición dentro de él. Cuando se conoce la variación de la generación de calor como la posición, la velocidad total de esa generación en un medio de volumen, se puede determinar a partir de la ecuación que nos aparece en este momento. Y pues que se reduce a la E generada por el volumen, donde E es la velocidad constante de generación. Entonces acá pues tenemos un ejemplo, dice generación de calor en un secador. Así que la resistencia de alambre de un secador de cabellos de 1200 vatios tiene 80 centímetros de largo, un diámetro de 0,3 centímetros. Nos piden determinar la velocidad de generación de calor en el alambre por unidad de volumen en vatios sobre centímetro cúbico y el flujo de calor sobre la superficie exterior del alambre como resultado de esta generación de calor. Entonces, reunimos los siguientes datos, aplicamos la ecuación anteriormente nombrada, reemplazamos datos y tenemos que la velocidad de generación es de 212 vatios sobre centímetro cúbico y el flujo de calor es de 15,9 vatios sobre centímetro cuadrado. Ecuación diferencial que rige la conducción de calor. Entonces tenemos que la ecuación unidimensional de la conducción de calor. La conducción de calor en las siguientes configuraciones geométricas se puede considerar unidimensional, ya que la conducción a través de ella será dominante en una dirección y despreciable en las demás. Entonces tenemos ecuación de conducción de calor en una pared plana. Entonces tenemos una sección y en donde la razón de calor, el calor es perpendicular a dicha superficie. Dice que un balance de energía sobre este medio durante un pequeño intervalo de tiempo se puede expresar como. Entonces tenemos la reducción de calor, razón de conducción, velocidad de generación y todo esto es igual a la razón del cambio del contenido de energía, que lo vemos expresado en la siguiente ecuación. A su vez, las dos componentes de esa ecuación se desglosan
de manera más detallada y al sustituirse en la primera ecuación nos arroja el siguiente resultado, que cuando se divide se divide entre el área por delta x y se toman los límites cuando delta x tiende a cero y cuando el delta tiempo tiende a cero, nos arroja la siguiente ecuación que por definición de la derivada de ley de Fourier nos queda de esta manera: cuando el límite de x tiende a cero, qx delta de x menos qx sobre delta de x es igual a la derivada del calor respecto a x, y eso es igual a la derivada respecto a x de la conductividad por el área por la derivada de la temperatura respecto a x. El área es constante para una pared plana. La ecuación unidimensional de conducción de calor en régimen transitorio queda de esta manera, y cuando es estacionario, de esta otra manera. Alfa de la conductividad sobre la densidad por calor, calor específico es la difusividad térmica del material. Al reducir las dos anteriores formas en condiciones específicas, tenemos lo siguiente. Dice que para un régimen estacionario donde el delta, la variación de temperatura, es igual a cero, tenemos la siguiente ecuación. Para régimen transitorio sin generación de calor, tenemos que la velocidad de generación es igual a cero, por ende nos va a arrojar la siguiente ecuación. Y por último, régimen estacionario sin generación de calor, tanto el gradiente de temperatura como la velocidad de transferencia son cero, y por ende aquí la igualación nos da cero. Entonces ya como su forma final es la que tenemos aquí presente, entonces tenemos que pues es la derivada al cuadrado de temperatura sobre la segunda derivada de x más la velocidad de generación sobre la conductividad, que resolviendo nos llega a esta manera. Y ahí tenemos un caso especial que es cuando tienen caras iguales. En el caso de un cilindro largo, entonces tenemos aquí el cilindro y se puede expresar como razón de conducción del calor menos la razón de conducción del calor más la velocidad de generación, y todo esto es igual a la razón de cambio. Entonces, como en el anterior ejemplo, tenemos una ecuación principal, dos ecuaciones cuyas variables se desglosan y se reemplazan en la ecuación principal y se dividen en área por delta R, tomando los límites de delta R tendiendo a 0 y delta T tendiendo a 0, y por definición de la derivada de ley de Fourier nos arroja esta ecuación que en régimen transitorio es de esta siguiente forma y en estacionario de esta otra, que igualmente aplicando pues las tres condiciones anteriores nos arroja esta serie de ecuaciones según sea el caso, y en teoría su forma definitiva, que pues resolviendo integrando ya teniendo en cuenta condiciones de frontera nos arroja de esta manera. Y también se tiene el caso cuando es adimensional. En el caso de la esfera, se considera que pues el área cambia, ya es 4pi radio al cuadrado, y en el régimen transitorio queda de esta manera, en el estacionario de esta otra, y se tiene en cuenta pues ya las diferentes condiciones, las formas de acuerdo a las condiciones específicas. Tenemos la ecuación principal de conducción ya resuelta con las siguientes condiciones de frontera. Bueno, tenemos un ejercicio en donde dice que una pared plana en la que existe una generación interna y uniforme de calor tiene su superficie lateral izquierda sometida a una temperatura superficial constante de 600 grados Celsius y su superficie lateral derecha expuesta a un fluido refrigerante a 30 grados Celsius. Con un coeficiente de convección, el flujo total de calor que se transmite hacia dichas superficies laterales nos lo dan. El espesor de la pared es de 0,5 metros y la conductividad térmica es de 25 vatios metro Kelvin. Tomando como origen el eje de coordenadas del centro de la pared de plano, se pide calcular generación volumétrica del calor, temperatura en cualquier punto, valor de x en el que se alcanza el máximo valor de temperatura y el valor máximo de temperatura en la pared. Entonces, para el punto A
tenemos pues la ecuación principal de generación de calor. Entonces tenemos que se tiene en cuenta el calor y se reemplazan las variables de acuerdo a la fórmula. En el segundo punto se establece pues las condiciones de contorno con la solución general EDC. Reemplazamos valores y hallamos las dos variables C1 y C2. Luego las reemplazamos en la ecuación inicial que nos arroja. Esa ya aparecería para el punto A y el B. Para el punto C, tomando las C despejadas, hallamos el punto en donde la temperatura es máxima y asimismo, reemplazando, hallamos la temperatura máxima. Entonces aquí pues tenemos un gráfico de la solución del problema de conducción de calor y nuestras referencias.